Vamos a mejor a seguirle. 331. Estamos hablando de la acción pauliana. Ya les dije, estas son de las acciones más bonitas que hay, ¿verdad? Donde hay el deudor. Hoy en día, y van a venir más deudas, ahorita con esta época de la pandemia esta, van a venirse más deudas. ¿Por qué? Porque muchas empresas están cerrando. Muchas empresas están cerrando. Parece que llevamos 20,000 y tantos muertos, vi en el periódico de hoy, ¿no? En el caso de Nuevo León, como 800 personas se infectan diariamente, imagínate nada más. Y hay gente que sigue pensando que el virus todo es mentira, ¿no? Entonces vienen épocas donde va a haber muchos incumplimientos de contratos. Bueno, y va a haber también muchas marrullerías, va a haber muchas trampas que van a tratar de hacer algunos deudores, ¿verdad? Y entonces por eso te digo, estas son importantísimos. Fíjate, en Nuevo León, en uno de los pueblitos de Nuevo León, cuando alguien no quería pagar una deuda, ¿sabes lo que hacían? Contrataban una persona que iba toda disfrazada de color rojo. O sea, como, no sé cómo decirte, como un Santa Claus, ¿no? Pero hay cuenta que realmente era como un diablo rojo. Y entonces esa persona andaba siguiendo en el pueblo al deudor. O sea, al que le debían, le pagaba al señor de ese rojo, no sé cuál es el nombre, pero como un diablo, imagínate. Y ese señor andaba siguiendo por todo el pueblito al deudor, ¿verdad? Para que fuera objeto de, pues en fin, de que todo el mundo se diera cuenta de que él debía dinero, ¿no? Entonces iba a un restaurante y al lado de él, en una otra mesa, ahí estaba el mono de rojo. Iba a la iglesia, atrás de él o a un lado estaba el mono de rojo. Y entonces eso obligaba al deudor a pagar, ¿verdad? Y en una ocasión aquí tuvimos un caso en un deportivo aquí de Monterrey, de esos nice. Siempre hay alguien que no quiere pagar, siempre hay alguien picudo, hombre, que no te quiere pagar, ¿verdad? Y entonces, oye, ¿qué hacemos con este socio que no quiere pagar? Y entonces yo les recordé esa anécdota que leí sobre el mono rojo. Y les dije, ¿por qué con ese socio asociado del club deportivo, póngale un mono rojo atrás y que ande todo el día siguiéndolo por el club deportivo, porque pues aparentemente no le podían impedir que entrara, pero no pagaba las cuotas, ¿verdad? Y quería, pues ya sabes, usar todas las instalaciones, y, pues póngale un mono rojo, ¿verdad? Para que todo el mundo se dé cuenta que él era deudor. Les he dicho siempre, ¿no? Siempre tienes que guardar todas las garantías para que te paguen, ¿ok? Nunca prestes dinero si no tienes garantía. Les voy a contar un caso personal. Yo le presté a mi mejor amigo, le presté hace 8 años dinero, 3 millones de pesos. No me los ha pagado. Cada semana le hablo para decirle que me pague. No me lo paga. Tengo un pagaré de él, me firmó un pagaré. ¿De qué sirve un pagaré? ¿Para qué sirve, Heidi, un pagaré? Ahí dice que Es me debe una dinero. promesa de un pago. Es un título que te ayuda, como usted nos había dicho en otra parte de clase, pues a hacer un juicio ejecutivo y es una prueba de que esa persona tiene una deuda con usted. ¿Sí? Entonces yo tengo un pagaré de él, pero no tiene bienes. No tiene bienes a su nombre. Entonces, el pagaré te da la ventaja de que tú puedes, lo primero que haces es embargas, sí, pero no tiene bienes. Entonces, cada semana le estoy rogando para que me pague. Es absurdo, ¿verdad? Y ese es el mejor amigo. Imagínate ahora puede decir un extraño. Entonces, un pagaré hoy en día no te sirve para nada. No es garantía. No prestes una firma, o sea, en un pagaré no garantizas nada. La primer defensa que hace alguien cuando demandas con un pagaré, ¿sabes cuál es? Hay 2 defensas que son comunes, ¿ok? 2 defensas. La primera defensa es, no es mi firma. La segunda defensa es, yo no, si bien es cierto que yo dice ahí que recibí 3 millones de pesos,
Yo realmente nunca lo recibí. La primera, no es mi firma. Cuando el deudor contesta que no es su firma, entonces en el juicio van a ser los peritos en materia de caligrafía, grafoscopía, quienes van a determinar si es o no es la firma del deudor. Y seguramente el perito que llevo yo va a decir que sí es su firma y el perito que dice él va a decir que no es su firma. Y el juez va a nombrar entonces un perito tercero en discordia y va a decir ese perito si sí o si no es la firma. En nuestro país los peritos son altamente sobornables. Con 8,000 pesos los compras. Entonces, una deuda, me ha tocado juicios, ¿verdad? De 50 millones de pesos donde firmaron un pagaré, se resuelve con 8,000 pesos que le van a dar al perito tercero en discordia. Absurdo. Entonces, por eso te digo, hoy en día un pagaré no te sirve de nada como garantía. De nada, porque te van a decir que no es la firma de él. Los agiotistas lo que están haciendo es cuando prestan dinero y firman un pagaré, el agiotista te deposita el dinero en tu cuenta bancaria. Entonces ya tiene perdido un elemento más, ¿verdad? Porque es muy común que el demandado te vaya a contestar, no es mi firma, es más, ni te conozco. Y entonces ya de perdido, si el acreedor, el agiotista, dice, ¿cómo que no me conoces? Si aquí tengo yo el ticket, la ficha de depósito donde yo te deposité el día de la suscripción de pagaré tal cantidad. Te presté 10 millones, ahí están en tu cuenta los 10 millones, y aquí yo tengo la ficha de depósito. Eso tratan de hacer, como que una garantía extra empieza a tomar el agiotista. Pero la verdad de las cosas es que gran parte de la gente no paga. O sea, gran parte de la gente, entonces no confíes en eso, ¿verdad? O sea, gran parte de la gente en fin, no paga. Una vez me dijo un amigo, ahí tenemos en la oficina a un cliente que es una ratotototototota. Le decíamos el canguro. O sea, es una ratotota. Y entonces, me dice un amigo, oye, ¿tú conoces a fulanito? Sí, sí lo conozco. Es que mira, él apareció en la revista Empresarial o en la revista quién sabe qué, y aparece como un gran empresario. Y entonces está en la página principal de la revista y me está invitando a que hagamos juntos un negocio. Él ya me mostró la empresa que tiene, y él tiene una empresa de fundición de aluminio allá en San Nicolás, muy, muy grande, le vende mucho a Estados Unidos, y entonces dice, me está invitando, ya vi el negocio de él, ya bien grande, se ve que es bueno para los negocios. Entonces me está invitando a un negocio donde yo tengo que poner 50 millones de pesos y él va a poner 50 millones de pesos. ¿Tú cómo ves? Está en la revista, quién sabe qué. Dije, mira, ¿sabes qué? El negocio de él, ¿sabes cuál es? Tus 50 millones de pesos. Te los va a quitar. Y no van a hacer negocio, no va a haber nada. Te los van a quitar. Y ahí, demándalo. Y en 7, 8 años a lo mejor te los devuelve. Ojalá. Pero en 7, 8 años tú, sin esa cantidad, a lo mejor ya no estás vivo. O sea, tu empresa va a quebrar o lo que sea, de donde lo hayas tomado. Entonces, muchas veces en los negocios, uno es el negocio de la otra persona. Es mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces por eso están todas estas figuras donde tratan de proteger precisamente pues a las personas que confiaron en un deudor. En una ocasión me llama el canguro ese y me dice, oye, Lick, ¿qué onda? Es que desde hace rato afuera de mi casa hay un carro y yo creo que son ministeriales. Ajá, ¿y qué te preocupa o qué? No, pues yo creo que vienen por mí. A ver. Aparte de ti, ¿qué otra rata hay en tu calle? Espérate, Lick, tranquilo. A ver, dime la verdad nomás, dime la verdad. No, pues la verdad, soy el único trampas aquí en la calle.
Ah, bueno, pues van por ti, hombre. Pues ese número de trampas que hay en esa calle. Bueno, entonces la ley trata de corregir esos casos en los que el cliente no tiene, el acreedor no tiene una garantía, ¿verdad? El clásico caso del acreedor, decíamos, quirografario. El que tiene prenda, el que tiene hipoteca, ese va, como quien dice, en caballo de hacienda, en principio, ¿verdad? Pero en principio, pero el que no tiene una garantía específica, híjole, va a sufrir y probablemente no le va a pagar. Antes los deudores se escondían, no te contestaban, les hablabas y no les contestaban, no te contestaban. Hoy en día los deudores son descarados, ¿verdad? Y te contestan, ¿verdad? A la primera te contestan, sí, dime. Oye, ¿qué onda con el dinero? Es que pues, esto y lo otro. No, no puedo, no te puedo pagar. Es que fíjate que me dijiste que me ibas a pagar esta semana. No, no puedo, ya te dije que no puedo. ¿Qué onda? ¿De qué más quieres explicar o qué? ¿Tienes algún otro tema? ¿Del calor? ¿Quieres que hablemos del calor? Bueno, vamos a hablar del calor. Sí, ha habido mucho calor en estos días y híjole. No, 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 ha sido espantoso, ¿eh? O sea, hoy en día el deudor es descarado, ¿ok? Digo, estas son así que lecciones de la vida, no vienen en el libro, pero apréndanlas. No presten nunca dinero sin una garantía en la mano. Y aún así, todavía va a ser discutible si la garantía está bien constituida, ¿verdad? O sea, que no se preste a varias interpretaciones o cosas así. Bueno, te dice en la página 331 el autor cuáles son los requisitos de la acción pauliana. Primero que te dice, los actos que están realizando son verdaderos, o sea, no son ficticios, como veíamos en el caso de la simulación, ¿ok? Si se trata, bueno, aquí mismo te dice, si se trata de actos ficticios, sería simulación. Otro dice, el acto que realizó el deudor, ¿ok? Dice aquí, ha dejado el deudor en una situación de insolvencia o ha aumentado la que ya existía por haber cesado en sus pagos. Y más adelante viene la definición de insolvencia, que te dice que es cuando hay más deudas que activos. Y por ahí viene la aclaración del autor, que algunos de ustedes ya la vieron allá con Gutiérrez y González, donde dice, espérate, si una persona debe más de lo que tiene, no necesariamente está insolvencia. Quebrado, no. Puede ser que las deudas todavía no sean exigibles. ¿Ok? Sí, debe 100 millones, pero los va a pagar en 100 años. Entonces, a lo mejor esa persona, pues si gana 2 millones, no está en quiebra. ¿Por qué? Pues porque cada mes o paga 1 millón. Entonces, realmente no está en quiebra, ¿verdad? A pesar de que tenga más deudas que sus activos. Bien, más adelante te dice el autor en el número 3, ¿verdad? Un requisito es que el crédito del que se intenta la acción pauliana debe ser anterior al acto que se pretende combatir, ¿ok? Pues si fuera posterior al hecho que provocó o asentó la insolvencia, resultaría que el acreedor habría negociado en principio con un insolvente, lo que te decía la clase pasada, ¿verdad? Si alguien contrató ya con un insolvente, ¿ok? Pues ya tú ya lo conocías, entonces realmente ya no te están engañando, ya no están engañando al acreedor, porque pues ya está contratando con alguien que no tiene bienes. Bien, y bueno, te voy a dar el ejemplo ahí de una propiedad que quién sabe qué. Más adelante te dice, la protección de su derecho alcanza también la seguridad de la contratación. Bien, te dice más adelante el autor, ¿qué pasa con esas operaciones que realizó esta persona en fraude de acreedores? O sea, que se empezó a desprender de todos sus bienes. ¿Qué pasa con las operaciones que hay con esos terceros? Al rato en simulación se va a poner bien interesante si ya llegaron a ese punto. ¿Ok? Entonces te dice el autor, en principio, si las operaciones que hizo el deudor con terceros fueron onerosas, en principio van a ser válidas. ¿Por qué? Porque hay que darle, como que dice, seguridad también al mercado. Si no, nadie quisiera contratar. Si todo el mundo piensa que en un futuro le pudieran anular la operación porque contrataste con un deudor, tú no sabías que era deudor, ¿ok? Y entonces eso te va a meter en el problema. Dice, si es onerosa, entonces en principio, ¿okay?, se va a respetar esa operación, ¿ok? Pero te dice más adelante, pero si está obrando el que está obrando con el deudor, ¿verdad? Si está obrando de mala fe, entonces esa operación en principio va a quedar sin efectos, ¿ok? Y te dice ahí, la mala fe no es en tratar de hacerle daño al acreedor, sino simplemente
con que no se le vaya a pagar, aunque no le quiera hacer un daño específicamente. ¿Ok? Entonces sería, no consiste en la intención de perjudicar al acreedor, la cual sería sumamente difícil, sino solo que tenga conocimiento de que el acto celebrado va a dejar al deudor en estado de insolvencia. Y estado de insolvencia no quiere decir que esté totalmente quebrado, simplemente que no puede pagar la deuda. ¿Ok? Eso es insolvencia, pues, ¿no? Bien, te dice más adelante el autor, casos de los subadquirentes. Ahorita te comentaba eso. Ok, bien. Entonces, ya está el deudor y él transmitió a un tercero. ¿Ok? El deudor, por ahí te había dicho el autor, fíjate, si te devuelves tantito, en la 311, ¿cuáles son los tipos de tranzas comunes que hace el deudor? Entonces te dice, en la 311, en el primer párrafo, te dice, el deudor realmente ha vendido o donado los bienes. Esa es una manera en que trata de librarse el deudor. Cedido sus derechos. ¿Ok? Puede ser que esto es muy parecido a la donación. ¿Ok? Sabes que yo tengo derecho a algo y lo cedo. Yo recuerdo, por ejemplo, a alguien que había demandado a otro por daños y perjuicios y entonces tiene él una deuda. Entonces, él vende los derechos litigiosos para cobrar los daños y perjuicios a otro, se los cede a un tercero. Y él dice, ¿sabes qué? Es que si yo gano el juicio, no me conviene ganarlo, bueno, no me conviene ganarlo. ¿Por qué? Porque entonces el acreedor que tengo me los va a quitar. ¿Qué es lo que puede embargar ese acreedor? Los derechos que tiene fulanito en tal juicio. Siempre que tú vayas a contratar con alguien, ¿ok? Te lo personalizo, porque tú el día de mañana seguramente vas a manejar dinero, vas a poner un negocio y va a haber mucha gente que se dedica exclusivamente a pues vamos a decir, a dañar gente, a no pagar, a estafar, ¿ok? Entonces, por eso pon mucha atención siempre en cualquier momento, obviamente, ¿no? De si es independientemente si tienes negocio o no, pero siempre va a haber gente que trata de estafar el dinero fácil, pues, ¿no? Y bueno, entonces aquí te está diciendo cómo es que el deudor puede tratar de, vamos a decir, de defraudar al acreedor. Cedido sus derechos, entonces cede los derechos. Entonces te decía, si tú vas a contratar con alguien, ¿ok? Tú en lo personal o tu cliente va a personal con alguien, mira, o sea, en el caso de Nuevo León, no sé si otros estados de la República, tú puedes buscar, primero que todo, Google, como decíamos, googlea a la persona. ¿Ok? Antes que todo, la primera instrucción, googlea a la persona, a ver qué le encuentras. ¿Ok? Y entonces a lo mejor de ahí de Google sale, fulanito tiene tal demanda, fulanito tiene tal demanda, fulanito tiene, ya no contrates con él. ¿Verdad? Pues ya estás viendo. Aquí en Monterrey hay lo que nosotros llamamos un tribunal virtual, un tribunal digital, un tribunal que está en las computadoras y puedes averiguar si fulanito tiene o no tiene un juicio a favor o en contra. Puedes buscar aquí en Nuevo León, ¿ok? No sé si en otros estados de la República. Y entonces, por ejemplo, si vas a contratar con alguien, si que te comentaba que iba a contratar con la ratotota, ¿verdad? En el que le está pidiendo 50 millones, si lo buscara en internet, o si lo buscara ahí en el tribunal virtual, es muy probable que va a salir. Y va a ver, canijo, mira, tantos bancos ya lo demandaron. Pues ya sería, en fin, y su decisión si quiere contratar con alguien que tiene tantas demandas en su contra. ¿Ok? Así estén ya, vamos a decir, terminadas, pues tú sabes si le entras a ese negocio, ¿no? Con alguien que ya tiene un expediente ahí, pues muy mal. Otra de las maneras te dice hipotecando. ¿Ok? Entonces, como te decía en la clase pasada, puede ser que el deudor simule que debe dinero y que da su casa en hipoteca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace? Van ante notario, él y el otro, el compadre, ¿verdad? Y entonces dicen eso, ¿sabes qué? Desde hace fecha he venido prestándote cantidades, incluso las pueden inventar, ¿verdad? En tal año te presto 1 millón, en el otro año te presento otro millón. Hoy en día acumulan 8,5 millones de pesos. Te prometo que te los voy a pagar, pues en una fecha ficticia también, hombre. La idea es que no pague, precisamente que no haya pagado. Te los voy a pagar en 3 meses. Si supuestamente no se los ha pagado en 10 años,
¿verdad? Ahí la hipoteca la hacen de esa manera, vamos a decir, no, pues que desde hace 8 años te he venido prestando en efectivo, ¿verdad? Para que no le vayan a pedir el día de mañana la prueba. Espérate, esa hipoteca es ficticia. ¿Por qué? Pues porque no está demostrado cómo entregó ese dinero. Entonces, como hacen normalmente el deudor, ¿verdad? Dice que le han venido prestando cantidades en efectivo o le han venido haciendo servicios, ¿sabes qué? Ha venido haciendo reparaciones a mi casa y demás, y al día de hoy me debe tal cantidad. Entonces, simulan una hipoteca. Entonces, por tanto, me comprometo a pagarte en 3 meses. Pues totalmente absurdo. Si no le has pagado en 8 años, ¿a poco le vas a pagar en 3 meses? Y le ponen una tasa de interés alta. ¿Para qué? Pues para que en un momentito esos 8,5 millones de pesos se van a convertir en 20, que ya con los intereses. ¿Ok? Entonces, es otra de las formas en que el deudor, en fin, trata de estafar a su acreedor. O dando en prenda sus cosas, o renunciando a derechos, digamos, después, ¿verdad? Que, por ejemplo, renunciando derechos hereditarios o qué sé yo, o facultades que hubieran aumentado la capacidad económica. ¿Ok? Bien, entonces continuando estábamos acá. Entonces, bueno, a ver, Alexandra, en el caso de la acción pauliana, sí, estamos en la página 322 al final. Esto es muy importante que le entiendas, ¿verdad? Ok, el deudor picudo, ok, ya le transmitió el bien a otro. ¿Qué pasa con la operación de ese otro? O sea, ¿qué pasa con la operación entre el deudor y el picudo? Ya no se diga si bueno, el deudor hizo la operación y qué pasa con esa operación entre él y el picudo. ¿Sigue válida o no sigue válida? Entonces, Alexandra, vamos a imaginar el primer caso. Si el adquirente, aquí el autor te distingue entre adquirente y subadquirente. Entonces está acreedor, deudor, adquirente, subadquirente. Faltó un dedo, maestro. Ah, bueno, aquí estamos. Yo veo mi cara todo desfasado. ¿Sí se ve todo desfasado bien la voz con la imagen o no? Sí, profe, está bien desfasado, la verdad. Entonces, bueno, ahí está. Estoy en cámara lenta. Y a rato iba a checar la velocidad del internet, a lo mejor es eso. Bueno, y entonces son 4, ¿verdad? Acreedor, deudor, adquirente, subadquirente. ¿Ok? Entonces te dice ahorita el autor, entre el deudor y el adquirente, ¿qué pasa con esa operación? Ok, entonces te dice la primera, Alexandra González. A ver, Alexandra. Si la operación fue de buena fe con el adquirente, Pues que según yo sí es válida, ¿no, profe? en principio todas son válidas, ¿ok? Cosa distinta es si le van a quitar los efectos, ¿ok? Acuérdate, aquí en la Pauliana, todos los actos son válidos, te lo dijo el autor varias veces, ¿verdad? Te dice precisamente en la 311, los actos combatibles son verdaderos. Y en otra página por ahí te había dicho, ¿verdad? Precisamente en el caso, en la 328, dice, concertar actos jurídicos reales. O sea, todo es verdadero, ¿no? En la Pauliana todos son verdaderos. Él efectivamente vendió, ¿verdad? Pero el problema es que lo hizo para defraudar a su acreedor. Alexandra, otra vez. Si el deudor le vendió a alguien y el otro, el adquirente, acuérdate, son 4 figuras, el adquirente obró de buena fe, ¿qué pasa si ese que obró de buena fe a su vez transmite a un subadquirente? Si alguien intenta la acción pauliana para quitarle, porque esa es la manera normal en que va a actuar el deudor. El deudor le va a pasar el bien a otro y le va a decir a ese otro que a su vez se lo pase a otro. ¿Ok? Esa es la manera. Como que era, ¿Mande? como que regresaría al deudor original, ¿no?
sea, puede estar rolando el bien a quien sea y como que va a llegar al deudor original porque la deuda pues, no se ha cumplido. Sí, yo sé, pero en principio, o sea, aquí haz de cuenta, la pregunta que está haciendo el autor en el primer punto es, el último, el subadquirente, ¿esa venta va a quedar firme o no? Es la primera No, pregunta. ¿Mandé? yo diría que no. Pues depende si es onerosa o si es gratuita y si es de buena o mala fe. Así es, pero ¿cuál? ¿Cuál de todas? O sea, Porque hay una, vuelvo al caso, hay una operación entre el deudor y el adquirente, y hay otra operación entre el adquirente y el subadquirente, ¿sí? Pues estamos hablando de varias. Depende de si hay buena o mala fe, si es onerosa o es gratuita, ok. El primer caso que te maneja el autor, ok, dice, son varias condiciones, dice, bueno, vamos a leerlo para entenderlo, ¿no? Insisto, si leo el libro es para que entendamos lo que dice el libro, porque luego van y se quejan a la dirección, el maestro se pone a leer el libro, pues si me pongo a hablar yo como loco, pues tú a lo mejor no ves lo que yo sí vi, ¿verdad? Entonces por eso lo vamos a leer, no porque me encante leer el libro, ¿verdad? Pues ya lo leí, pero quiero que tú te des cuenta de lo que yo me di cuenta, a ver si estamos leyendo el libro. La clase pasada les dije que era importante que cuando tú estés leyendo marques la palabra más importante y luego la palabra menos importante y luego la palabra menos importante y menos y menos y menos importante. ¿Ok? Otra indicación, otra recomendación que yo te hago es la siguiente. Los abogados leemos con una regla. ¿Eh? Hay que leer con una regla, renglón por renglón. ¿Ya entendiste ese renglón? Sí, pasa al siguiente. ¿Ya entendiste ese renglón? Pasa al siguiente. Y no tienes que andar tan, mira, esta es mi regla. Una tarjeta. Con ese voy leyendo y con ese voy subrayando. Con una tarjeta, no necesito andar con una regla de 30 centímetros. ¿No? Pero ese es, el buen abogado lee con una regla. ¿Ok? Renglón por renglón. Entonces, la parte más importante de nuestra carrera es esa, saber leer. ¿Ok? Bien, porque pues, todo se documenta. Fíjate lo que te dicen. Insisto, lo hago con el ánimo para ver si le entendimos, porque esto, la verdad está súper interesante, ¿verdad? Oye, y el deudor picudo le pasó a otro, y así se le pasó a otro, porque es lo que hacen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al último sea un adquirente de buena fe y diga, pues yo no sé nada de la bronca que traen ustedes, ¿verdad? Y ese se trata de quedar finalmente con el bien y luego ya lo vende, lo que sea, y ya le entrega el dinero finalmente al deudor y no le pagaron al acreedor. ¿Ok? Por eso digo, aquí lo importante es ver cómo es que hacen este tipo de maniobras los trampas, ¿verdad? Para que le entendamos y podamos en un momento dado sacar adelante a un cliente que esté problemado. Entonces, fíjate, te dicen, el bien que fuera propiedad, el caso de los subadquirentes, el bien que fuera propiedad del deudor podría ser objeto de sucesivas transmisiones a terceros. El adquirente de los bienes del deudor del insolvente puede cederlo a tercera persona. ¿Sería esta vulnerable a la acción pauliana? O sea, el subadquirente, ¿se lo puedes quitar o no? Ok, entonces te dice, es necesario las siguientes condiciones. Primero, que la acción hubiera procedido contra el recipientario inicial, causante del adquirente. Causante, acuérdate, hay causante, ¿verdad? Y causaviente. El causante es, vamos a decir, el que le cede los bienes al causaviente. Entonces te dicen, y los anteriores a él, dice, porque el acto jurídico hubiera sido gratuito o porque hubiera actuado de mala fe ambos participantes de la operación onerosa. Entonces la primera regla que te dice el autor es la siguiente, mira, si el deudor le transmitió a otro y esa operación, vamos a decir, fue gratuita o fue de mala fe, ahí ya quedó esa operación, el día de mañana va a ser declarada sin efectos. Si fue gratuita o si fue, ¿qué te dije? Gratuita o se me fue la onda. Ajá, así es, o de mala fe, se me fue la onda.
Ahí ya, haz de cuenta, ahí ya tronó eso. Entonces, aunque lo haya pasado a otros, ahí ya, ahí te dice ya prosperó contra el primero de todos. Entonces, las siguientes ya todas va la cadena. La accesorios sigue los otros de lo principal. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, y te digo, es muy común que el deudor va con un abogado que no sabe. Ya te dije, la mayor parte de los abogados no saben, no estudian. Y lo primero que les recomiendan es, dónale a tus hijos. O si estás casado en separación de bienes, dónale a tu esposa. O vete a saber, dónale. Pues ya, la donación inmediatamente presume la mala fe. O sea, quien debiendo se pone a regalar sus bienes. ¿Okay? Lo está haciendo obviamente de mala fe. ¿Verdad? Nadie va a regalar sus cosas si tiene una deuda. O sea, nadie, vamos a decir, honestamente va a regalar sus cosas, pues, ¿no? Entonces, si la operación fue onerosa y fue de buena fe, el que transmita a otro, al subadquirente, a ese no lo va a afectar. O sea, a ninguno de los dos lo va a afectar. Es la primera regla. Si la operación fue onerosa, entonces al subadquirente no lo va a afectar. Primera regla. Siguiente regla. Deberíamos hacerla, a ver si me quedan para ver. Ahí voy. Le puse compartir pantalla. Entonces, la primera regla, ahí está. Entonces, dice, uno, el primer adquirente, perdón, es de buena fe, ¿ok? Entonces, esto nos lleva, a ver, papá, una flechita. No, no hay flechitas. A menos que le ponga esta y la pueda voltear. Uy, quién sé qué pasó. Aquí le pongo la flechita, ¿o qué? Ándale, papá. Entonces, si el primer adquirente fue oneroso, porque ya el gratuito, bueno, aquí. Ya sabes que es oneroso, pues, ¿no? Porque el gratuito obviamente es mala fe. Entonces, si es de buena fe, obviamente tiene que ser oneroso, ¿verdad? Porque el otro no vale. Y ya, quitar, dibujar. ¿Quién sabe cómo se quita dibujar? Texto. Y entonces aquí, el subadquirente, ok, la primera regla que te está dando el autor. Segunda regla que te da el autor. Si el primer adquirente te dice aquí, ha obrado de mala fe, bueno, si es gratuito, o de mala fe, entonces, flechita. ¿Qué pasa en este caso con el subadquirente? Si el primer adquirente es gratuito de mala fe, ¿qué pasa con el subadquirente? El efecto. ¿Se presume la mala fe también? Ajá, entonces te dice aquí, te dice, mira, por lo pronto, este subadquirente Quedó sin efecto. así es, ajá. Entonces, mira, puede ser que este mismo subadquirente no tiene, más. Si este subadquirente también actuó de manera gratuita o de mala fe, pues ya caminó, ¿verdad? Porque los dos, tanto este como este, los dos están en ese mismo supuesto. ¿Ok? Bien.
Tercer supuesto. Este se lo pasa a un subadquirente, pero de buena fe. ¿Qué pasa con esta? Si este de mala fe se lo pasó a uno de buena fe, ¿es válido o no? O sea, ¿le afecta a este sí o no? Pero se lo pasó gratuitamente también. No, bueno, que es buena fe. O sea, si es buena fe, no puede ser gratuitamente. No, pues no Pues- le afecta la acción. Híjole. No sé si se pague daños y perjuicios, o sea, Sí, que ajá. tenga que restituir y solo Ajá. se le pague daños y perjuicios. Sí, ajá. Sí, sí, tienes razón. Ahorita era Javier, ¿no? ¿Quién habló hace rato? Porque haz Sí. cuenta que si te dije gratuito sería este ejemplo, el de arriba. ¿Verdad? Ahorita tú me preguntaste, ¿se lo pasó gratuitamente? Ah, no, este ejemplo ya lo dimos. ¿Sí? ¿Sí, Javier? Sí. Ok, entonces no, estamos hablando aquí de que este adquirió, el deudor se lo pasó a este de gratuito o mala fe, y ese se lo pasó a alguien, pero sí se lo vendió. ¿Qué pasa con esta operación? Pues sí es válida, nada más que el adquiriente tiene que pagar los daños y perjuicios. Así es. Entonces, esta operación sí está buena, sí queda a salvo. ¿Ok? Y entonces también te decía el autor, ¿qué otra cosa te decía? Ah, bueno, entonces, lo que decían ustedes ahorita, que en estos casos, ¿verdad? En estos casos, en todos estos casos, va este hombre, ay, güey, va a pagar los daños y perjuicios. ¿Por qué? ¿Por qué va a pagar daños y perjuicios? ¿Cuál es la razón que dice el autor? Pues porque no se le va a pagar al acreedor. Ajá. Por, Ajá. porque vendió algo que, o sea, que no podía vender y por lo tanto eso, o sea, afecta la esfera jurídica del subadquiriente, ¿no? Entonces tiene que restituir Sí, esos sí, daños. pero fíjate la razón que te da el autor, que es interesante. Dice, en el momento en que el primer adquirente le transmite a alguien, como ¿ok? Que sabe bien, o sea, como decimos coloquialmente, este está bien machinado, este no, este está a salvo. Entonces, en el momento en que se lo está transmitiendo a alguien a quien finalmente no se lo pueden quitar, está obrando él, vamos a decir, ¿ok? Ilícitamente. Y entonces tiene que pagar los daños y perjuicios. Entonces, fíjate lo que te dice el autor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aquí, al número 2, ¿ok? Dice, lo voy a leer, insisto, porque se me hace interesante, ¿verdad? Que lo leamos detenidamente para que le entendamos el revoltijo que trae aquí el autor, ¿verdad? Bueno, sí está claro, ¿verdad? Pero para que le entendamos, ¿verdad? Entonces dice, que el subadquirente mismo hubiera adquirido gratuitamente o la cosa o sido cómplice del acto fraudulento. Entonces, el número 2 es ¿verdad? Que haya adquirido, el subadquirente te está diciendo aquí que adquirió gratuito o de mala fe, te dice ahí el número 2. ¿Ok? Dice, el artículo 2167 dice ahí como que intercambia las cosas y aquí quién sabe qué. Y te dice más adelante el autor. En estricta técnica, aún el subadquirente de buena fe, aún el adquirente de buena fe, dice, es vulnerable a los efectos de la acción si obtuvo a título gratuito. Fíjate, dice, si obtuvo a título gratuito, aquí habremos que a veces hacer otra salvación,
Marty lo expresa con claridad. Entonces puede ser, ahorita que preguntabas tú, Alejandro, Javier, perdón, ok, adquirido de manera gratuita, pero pudo haber sido gratuita de buena fe, no gratuito de mala fe, porque pudiera ser esto. Y según el autor, aquí te está diciendo que en este caso te dice, en estricta técnica, aún en la 333, aún el subadquirente de buena fe es vulnerable a los efectos de la acción si obtuvo a título gratuito. O sea, si es a título gratuito, va a bailar, porque dice aquí, es vulnerable. Marty lo expresa con claridad, y parece que Marty nadie la entiende, ¿no? Pero con claridad, no, sí se la entiende. Dice, supongamos que el adquirente primitivo revendió el bien y que éste se halla en posesión del subadquirente. Para afectar a este último, deberá el acreedor probar que ha sido cómplice del fraude. Aquí debe hacerse la distinción siguiente. ¿Estaba el adquirente al abrigo de la acción pauliana? Es decir, ¿era acreedor a título oneroso de buena fe? Entonces, primero que todo, dice, en este caso, también el subadquirente está a salvo, sea de buena o mala fe. O sea, te dice, si el primer adquirente, ¿ok?, lo hizo de buena fe, el subadquirente está a salvo, te dice aquí. ¿Ok? Bien. Pero si el primer adquirente cae bajo el golpe de la acción pauliana, ¿verdad?, por adquirir a título gratuito u oneroso, aquí estamos, ¿verdad?, gratuito u oneroso, pero finalmente de mala fe, deben hacerse en la persona del adquirente las mismas distinciones. Es decir, si si el subadquirente adquirió de manera gratuita, como que se está continuando la mala fe. ¿Ok? Entonces, debe seguir. En cambio, te dice, la acción pauliana prosperará contra él si es adquirente a título gratuito o a título oneroso, cómplice del fraude, pero no si subadquirente, ¿ok?, a título oneroso de buena fe. Dice, pero contra este es a salvo. ¿Ok? Es la regla que te está diciendo. Entonces, en la siguiente te dice el autor, dice, la adquisición de mala fe es un hecho ilícito. Entonces, es lo que te está diciendo acá. Dice, el adquirente de mala fe que hubiera transmitido la cosa a persona onerosa, a terceros de buena fe, que por tal motivo es inmune a la acción pauliana. Entonces, otro dice, el adquirente que le transmitió a otro de manera onerosa y de buena fe, dice, ¿ok?, ya está salvo. Y entonces te dice que por tal motivo es inmune a la acción pauliana, deberá indemnizar de daños y perjuicios al acreedor burlado. Dicho adquirente fue cómplice del deudor en el acto celebrado en fraude de acreedores, adquirente con el deudor, ¿ok? Y por este hecho, por ser de mala fe, habría sufrido los efectos de la acción pauliana, más al transmitir onerosamente a un tercero de buena fe, ¿ok?, a quien no puede hasta alcanzar la corriente anulatoria de la acción, causó un daño al acreedor y deberá indemnizarlo. La fuente de la responsabilidad civil en tal caso es ya el hecho ilícito. O sea, ¿por qué tiene que, finalmente, junto con el deudor, ¿verdad?, pagarle al acreedor porque está actuando de una manera ilícita al momento en que le transmite a alguien a quien no le puede afectar la acción pauliana? Entonces, él está actuando de alguna manera como cómplice del deudor. Entonces, él también va a tener que pagarle ahora, ya se metió al ruedo, ya tiene que pagarle él, ¿ok?, por virtud del hecho ilícito, daños y perjuicios al acreedor, ¿ok? Consistente en su adquisición de mala fe, su complicidad con el deudor. Tendrá además la misma obligación si la cosa se perdiere, ¿ok? Entonces, te dice aquí, todavía le agregan un supuesto más, ¿verdad?, que sería entonces dibujar, flechita. Profe, ¿lo podría repetir? Es que se cortó mucho. Ok, ahí voy. Gracias. Profesor, a mí me queda duda, o sea, ¿los daños y perjuicios se lo pagan al subadquirente o al subadquirente y al acreedor? ¿O a solo alguno de los dos?
Voy. Sí. Bien. Espérate, tú cabes ahí. Ahora sí. ¿Quién preguntó? Preguntaron dos personas. A ver, pero Ah, es que como no veo aquí quién está preguntando, por eso no los identifico. Que sí. no me sé los nombres todavía tampoco, no le digo, pero Michelle, yo. ándale, Michelle, ándale. Me queda duda si los daños y perjuicios que paga el adquiriente se los paga al subadquiriente o al acreedor original o a los dos. A los dos. Tanto al ¿Verdad? acreedor Ujú. original como al subadquiriente. No, no, espérate. Pero es que fíjate lo siguiente. O sea, te dice aquí que le va a pagar daños y perjuicios. O sea, si el adquirente se lo pasa a alguien a quien no le puede afectar la acción pauliana, ¿ok? Ok. Entonces, haz de cuenta que como ya no le puede afectar la acción pauliana a este, entonces ya no le llega la acción pauliana, entonces en ese momento él es cómplice y él va a pagar los daños y perjuicios al acreedor, no a este. Este ya la libró. Este mira aquí dice Ok. a salvo, ¿sí? Ok. Sí, Okay, este le gracias, digo, profe. si pero en este caso, pues estos todos están metidos en la bola, ¿no? O sea, si el deudor le pasó a este de una gratuito de mala fe y este a su vez a otro gratuito de mala fe, pues no, pues se da cuenta. Primero que todo, este que está aquí gratuito no tiene nada que perder, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dio nada a cambio. Este también no dio nada a cambio. Pero en cambio la ley sí lo hace responsable si este le pasó a este sí lo vendieron, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque es lo que normalmente, vamos, el que no sabe derecho, o bueno, así lo hacen, ¿verdad? La tranza la hacen de esa manera, ¿verdad? El deudor le da gratuito, le dona a su hijo, quien sea, y el hijo le vende a la mamá, por decir algo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces de cuenta, si realmente este fuera bueno, normalmente no le venden a la mamá, le venden a un tercero, ¿verdad? Para que haya buena fe. Entonces, ese tercero que compró, que no sabe qué rollos traen todos estos, el adquirente y el subadquirente, ¿ok? Entonces, este sí va a librarla, porque este es de buena fe. Pero si estuviéramos en estos casos, no. Entonces, volviendo otra vez al principio. Si o sea, está el deudor, está la deuda, ¿verdad? Está el deudor que le vende a este de buena fe. Este no sabe que el deudor está vendiendo sus bienes para no pagarle al acreedor, no sabe. Entonces, este queda a salvo. ¿Ok? Bien, ahora, el deudor le pasa a alguien y el adquirente es de mala fe. Sabe que se lo están pasando para no pagarle al acreedor. Ah, bueno, entonces te dice aquí la ley, vamos a distinguir. Si el subadquirente también es de mala fe, entonces va a quedar sin efectos esta. Pero si el subadquirente es de buena fe, este sí va, este no sabe ni qué onda con todo el rollo que traen los demás, este sí va a quedar a salvo. En este caso en particular, como este está a salvo, o sea, no le van a pagar al acreedor nada, porque esta no va a quedar esta va a quedar firme, pues, ¿no? Y entonces no le van a pagar al acreedor. Entonces dice, en este caso en particular, ¿ok? En este caso en particular, como no le van a pagar al acreedor porque el bien ya se lo pasaron a este subadquirente de buena fe, entonces, en este caso en particular, ¿okay? Este va a responder de daños y perjuicios, ¿okay? El adquirente, ¿ok? El adquirente va por picudo. ¿Por qué? Porque tú ya eres de mala fe y se lo pasaste a otro que tú sabías bien que la acción pauliana no lo puede alcanzar. ¿Ok? Y entonces, ¿sabes qué? A este lo van a obligar a el pago de daños y perjuicios. De igual manera, te dice aquí, a este adquirente de mala fe, si la cosa se pierde, paga daños y perjuicios.
independientemente ya si se la pasaron o no se la pasaron a un subadquirente. ¿Ok? No, simplemente, si la cosa se pierde a este que fue de mala fe, entonces vienen todas las consecuencias. Si se la pasaste a otro de mala fe, pagas. Si la cosa se pierde, pagas. ¿Ok? Ok, Bien. sí, gracias. Ok, entonces te lo dice ahí el autor precisamente, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pagar los daños y perjuicios este? Precisamente dice, pues porque él ya sabía, este picudo, ya sabía que se lo están pasando a uno a quien no le puede afectar la acción plena, la acción, la pauliana, ¿verdad? Entonces, ahora sí está sufriendo el daño el acreedor. Entonces, por eso dice el autor, ¿verdad? La fuente de la responsabilidad civil en tal supuesto es ya el hecho ilícito consistente en la adquisición de mala fe, su complicidad con el deudor, ¿ok? Y tendrá la misma obligación si la cosa se perdiere, pero un poquito más adelante, más atrás, perdón. Dicho adquirente fue cómplice del deudor en el acto celebrado en fraude de acreedores, y por este hecho, por ser de mala fe, estamos hablando de este caso, ¿ok? Por ser de mala fe, habría sufrido los efectos de la acción pauliana, más al transmitir onerosamente a un tercero de buena fe, a quien no puede alcanzar la corriente anulatoria, causó un daño al acreedor, ¿verdad? Y deberá ser indemnizado. Entonces aquí te dice, aquí que subagente, oneroso y buena fe. Profe, Sí. o sea, para que sea de buena fe siempre tiene que ser oneroso. Siempre que se done, se presume la mala fe. Siempre Sí, que sea gratuito, así se es. presume. Siempre que sea gratuito se presume la buena fe. Entonces, oneroso. O sea, en términos prácticos, mala fe y gratuito es lo mismo para, o sea, el Así es, supuesto. así es. Ok. Entonces, buena fe, a salvo. ¿Ok? Ahí quedó. Bueno, ya vi. Deshacer. Bueno, aquí la cosa es que este es oneroso. ¿Ok? Este subadquirente es oneroso. No es que pues ya no lo pude poner ahí. Ya. Oiga, profe, yo tengo una duda. Sí. En el caso de que, por decir tú, bueno, simularan una deuda, no sé, el deudor con su mamá, y dice que él le pidió prestado a la mamá y le dio en garantía la casa, y lleva A ver, otra vez, ¿cómo estuvo? Aquí hace una tranza con la jefe, ¿no? el, ajá, el deudor le pide prestado supuestamente a la mamá y le da en hipoteca la casa. Y pasan, no sé, años, o sea, pero de que la pusieron que la hipoteca va a ser exigible hasta en 20 años, o sea, el pago de la deuda. Sí. Y por decir, él pide otro crédito o alguna cosa así. Y cuando van a embargarlo, por decir, si alguien tiene un pagaré, el deudor sí tiene el bien a su nombre, pero está hipotecado. No lo pueden tocar el bien tampoco, ¿verdad? No es que no lo puedan tocar, sí lo pueden en un momento dado embargar y rematar, pero al que primero le van a pagar en el remate es al de la hipoteca. No más que el de la hipoteca vence en 20 años, me dijiste. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juzgado? Debe guardar el dinero del primer acreedor, porque a lo mejor el primero no le falla nunca, ¿verdad? O a lo mejor sí le falla, no sabemos. Si el deudor le va a pagar o no le va a pagar al de la hipoteca de 20 años, ¿verdad? No sabemos. Entonces, el juzgado lo que haría, es un relajo, ¿verdad? El juzgado lo que hace, precisamente, habíamos visto, tiene que ir pagando en el orden en que vienen los deudores, ¿ok? Y entonces, puede ser que los dos primeros acreedores no ha vencido la deuda y el del tercero sí venció. Entonces, es un relajo porque se tiene que rematar el bien por el tercer acreedor y estas todavía están vivas. O sea, estas no han Por vencido. decir, si yo soy primer acreedor y la casa vale 5 millones y, y la deuda conmigo es de 6 millones, ¿yo puedo cobrar 5 millones completos y los demás acreedores? Nada, Nada. nada. Y todavía le deben 1 millón. Y todavía me deben 1 millón.
que tienes 10 años para cobrarlo. Ah, ok, 10 años después de que venza la hipoteca, pero por si Así yo es. digo, a ver, yo soy el primero, la casa vale 5 y a mí me deben 6. Yo me Sí. quiero quedar con la casa. ¿Me puedo quedar con la casa o la tienen que rematar? Sí, el problema es el siguiente, ¿verdad? Que haz de cuenta que si me dices que el primero ya deben 6 o la hipoteca es por 6, pero la casa vale 5, la casa pudo haber bajado de precio por alguna razón, ¿verdad? Entonces, de cuenta que aunque el tercero quisiera rematar, como se hacen avalúos y demás en el juicio, le van a decir, no, espérate, tú no puedes rematar, ¿por qué? Porque no alcanzas. O sea, es inútil rematar si no si con el primer acreedor se lleva todo. O los primeros dos acreedores se llevan todo. ¿Sí explico? Sí, profe. Entonces, cuando el primer acreedor tiene el derecho sobre todo, pues ya el resto de los acreedores ya quedaron mirando nada más. Así es. Chiflando en la loma, dicen en el sur, en el centro de la República. ¿Ok? Sí, Pues así. O sea, entonces, pero ese fue el riesgo del tercer acreedor. O sea, tú sabes que estás en tercer lugar. Y entonces tú le vas midiendo el agua a los camotes. Y ya sabes, no, no le prestes a ese. ¿Por qué? Porque ese bien ya está todo topado. ¿Sí explico? Ya está todo hasta el límite. sí, sí, claro, ya no tiene caso, o sea, ya no tendrías una garantía real. Ajá, entonces por eso mucha gente, incluso muchos, vamos a decir, los que se dedican a prestar dinero, no, en segundo lugar no le entran. Dicen, ¿sabes qué? Yo te presto dinero siempre y cuando esté en primer lugar. En segundo lugar ya no le entro. No, ya no me interesa. Oye, es que no me interesa. Habrá quien sí y habrá quien no, ya habrá quien he visto hipotecas en octavo lugar. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero es un bien que vale 100 millones de pesos y está pidiendo 1 millón y luego pidió otro millón y luego otro millón. Entonces, realmente traen una carga de 8 millones de pesos y dicen, no, hombre, sí nos alcanza para todos. O sea, el octavo dice, no, no hay bronca, sí te presto. ¿Verdad? Y muchas veces, pues puede ser el mismo banco, ¿no? Entonces el mismo banco dice, pues sí, confío en este cliente, ¿verdad? Finalmente, más problema sería si fueran distintos acreedores. Pero aquí, todas las hipotecas han sido con el mismo banco. Entonces dice el banco, pues finalmente yo soy el único, haz de cuenta, ¿no? Es el mismo acreedor, solo que con distintos créditos. Entonces, pues no me espanta, como quien dice. Sí. ¿Ok? Bien. Gracias, profe. Sí, ¿ya quedó claro eso? Sí, sí, ya. Gracias, profe. Esto. Tiene que alcanzar, entonces el bien tiene que permitir todavía que todos los acreedores cobren, porque si no, pues si el bien solo cubre la primera deuda, pues el primer acreedor es el que decide si se queda con el bien, vende o lo que sea. Ajá, así es. Y entonces, por ejemplo, fíjate, a mí me ha tocado casos en que alguien compra, haz cuenta que el deudor le dice, el deudor que ya tiene dinero, le dice a alguien que compre la primera deuda, que se sustituya en el primer deudor para que sigan quedando los otros que están en el segundo y tercer lugar sin chance de cobrar. ¿Sí explico? Entonces, el mismo deudor, él compra, le dice a un prestanombres, ¿verdad? A su amigo, tú compras la primera deuda, de tal manera que los otros se van a quedar sin pagar, sin que les paguen en un momento dado. Si se remata, pues vas a, o sea, bueno, en un momento dado tú eres el primer acreedor. ¿Sí explico? ¿Cómo Sí, profe, que se sustituyen en el primero? Sí, ándale. El primero, pues es el que lleva mano, ¿no? El que lleva ventaja. Entonces, Sí. ¿sabes qué? Si alguien dice, ¿sabes qué? Si traigo dinero, no le voy a pagar a mis acreedores, no. Mejor me sustituyo, yo mismo me sustituyo en el primer deudor. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si se remata, pues me sigo yo quedando. Bueno, mi compadre va a quedar en el remate en primer lugar, no alcanza dinero para los demás y finalmente pues el día de mañana mi compadre lo vende o me lo vuelve a pasar, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero por lo pronto me conviene estar en el primer lugar. Si tengo dinero, no les voy a pagar al segundo y tercer lugar, no. Lo que voy a hacer es voy a comprar la primer deuda, el que está en primer lugar. O sea, alguien puede decir, no, pues quédate, quítale, ve pagándole a los acreedores. No, hombre, lo último que va a hacer. Lo que él está pensando es, más que todo, es comprar la primera deuda porque finalmente sabe que esos ya no tienen derecho a que les paguen los últimos. Entonces, lo que van a hacer. Bien, vamos a la página 334 y te dice ahí el autor, te hace diferencias. Bueno, el cuadrito ya lo copiaron, ¿verdad? O ya, quién sabe qué. Pues
Está bonito el cuadrito. Entonces, vamos a seguirle acá. Esta ya no, esta ya. Esto ya. Bien, seguimos, dice el autor, fíjate. Dice, en los códigos civiles anteriores al 28, el actual, en Nuevo León es el 31, ¿ok? O sea, en el Código Civil de la Ciudad de México, era el Código Civil, decía, en el Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República, en materia federal y para los territorios. O sea, en 1928 o en el 70, 84, había territorios. México tenía territorios. Algunos estados de la República, con el tiempo se convirtieron en estados de la República. O sea, originalmente eran territorios. Me parece que Baja California Sur era territorio. Había 2 o 3 que eran territorios, ¿ok? No eran todavía estados de la República, no había población siquiera, pues, ¿no? Y entonces se convirtieron en estados de la República tiempo después. Como hay veces que las villas se convierten en ciudades y cosas así. Bueno, en aquel entonces los estados, esos territorios, aún no eran estados de la República. Entonces te dice aquí, el Código Civil del 70 y el 84, con la acción pauliana, todos los bienes que fueron objeto de la acción pauliana volvían al patrimonio del deudor, del deudor, y entonces pudiera ser que otros se aprovecharan, otros acreedores se aprovecharan, te dice ahí, ¿ok? Entonces, te dice, favoreciendo a todos los acreedores de aún a quienes no hubieran intentado su nulidad. Entonces te dice ahí el autor, como que había una diferencia entre nulidad y revocación. En cambio, te dice, el Código Civil vigente, que es el del 28, te comento, de la Ciudad de México del 28, en Nuevo León se hizo hasta el 31, ¿ok? Pero fue una copia del 28 de la Ciudad de México. En este dice que no, te dice en el siguiente párrafo, lo cierto es que la acción pauliana que instituye el Código Civil no invalida totalmente el acto combatido, ni lo priva de efectos, ni reintegra al patrimonio del deudor el bien que hubiera sido transmitido. Serían las consecuencias de la nulidad o de la revocación. Entonces dice el autor, bueno, después de la acción pauliana, ya lo ganaste. ¿Qué va a decir la sentencia de la acción pauliana? Queda anulada la operación que hizo el deudor con el adquirente, o en su caso con el subadquirente. Entonces dice el autor, no sé, realmente ese debiera ser el efecto, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque te dice, en principio, que el acto seguirá siendo válido para los demás acreedores. O sea, como que el que promovió el juicio, va a ser el único beneficiado. Si fuera nulidad, el acto se anula totalmente, no nomás en partes, ¿no? Entonces te dice, esto como que te dice más para adelante, es una nulidad muy sui generis, te dice por ahí. ¿Por qué? Porque nada más va a beneficiar al que intentó el juicio de la acción pauliana, pues, ¿no? Al final te lo dice. El artículo 2175 dice, la nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubieran pedido y hasta el importe de sus créditos. O sea, la venta que se hizo de mala fe o la donación y demás va a seguir viva respecto de los demás acreedores. Entonces, muchas veces los demás acreedores dicen, no, ¿sabes qué? Lo que decíamos ahorita, el que está en segundo y tercer lugar, no, pues no tiene caso seguir, ni siquiera inicia un juicio. ¿Por qué? Pues porque no me va a alcanzar nada, voy a perder más intentando un juicio en el que no voy a ganar nada. ¿Ok? Bien, más adelante te dicen, en la 333, ¿verdad? La invalidez producida por el éxito de la acción pauliana impone la ineficacia del acto solo respecto de las ciertas personas y continúa produciendo plenas consecuencias respecto de los demás. ¿Ok? Bueno, finalmente, ahí te dice, en consecuencia pese a la declaración del 2168, de que revocado el acto fraudulento del deudor, dice, pues no, realmente no queda revocado, porque sigue vivo para los demás. Si hubiera habido enajeción de propiedades, estas se devolverán por el que las adquirió de mala fe con todos sus frutos. Y luego al finalmente dice, la nulidad solo será pronunciada en interés de los acreedores
que la hubiera impedido y hasta el importe de sus créditos. Entonces dice, las operaciones finalmente van a continuar vivas. O sea, solo, vamos a ver, va a quedar sin efectos respecto del acreedor que logró ganar en la acción pauliana. A lo mejor no gana, ¿verdad? Y entonces seguiría vigente totalmente ese acto. Efectos de la acción, bueno, pues lo mismo que te sigue repitiendo lo mismo, ¿verdad? El acto cuestionado continúa siendo válido y eficaz, produciendo efectos de derecho para todas las demás personas. Fíjate, lo último que viene acá, se me hizo interesante, en las 335 te dice, hay una opinión de unos autores, te dice, Enrique y Boulanger, te dice, en definitiva, la idea moderna de la inoponibilidad es la que mejor responde a las exigencias de la situación. El acreedor que intenta la acción pide que, con respecto a él, el acto fraudulento sea considerado como no ocurrido, para poder embargar, fíjate aquí, el valor enajenado como si siguiera encontrándose en el patrimonio del deudor. Entonces, ¿qué pasaría? Si se declara la acción pauliana, entre comillas, los bienes vuelven al deudor. Y entonces ese acreedor que ganó lo que haría es, como que dice, va a embargar, va a tomar como garantía exclusivamente lo que a él le corresponde. ¿Ok? Sabemos que el acto sigue siendo totalmente válido. Entonces, esa operación únicamente lo que va a hacer él es poder embargar vamos a decir, el valor de lo que él está reclamando. Y luego te sigue diciendo, pero el acto así atacado no queda aniquilado totalmente, subsiste con respecto a todos los demás y especialmente en las relaciones entre deudor y tercer adquirente que ahorita veíamos. ¿Ok? La revocación opera solamente en beneficio del acreedor que actúa y en la medida de lo que los bienes, quién sabe qué. Fíjate, entonces más adelante te dice, el acto combatido sigue siendo plenamente válido respecto de cualquier persona, pero es inoponible al tercero, al acreedor demandante, que por ello no podrá desentenderse de él y embargar los bienes enajenados hasta el importe de su derecho. En congruencia con tal solución, el tercero a quien le pasaron los bienes puede hacer cesar los efectos de la acción al satisfacer el crédito o dar garantías de pago íntegro. Entonces aquí te están hablando del subadquirente. O sea, el subadquirente que se lo están llevando de encuentro, que él ni sabía que había un adquirente de mala fe y finalmente a él se lo están llevando de encuentro y dice, ¿puede él salvar el bote, ¿verdad? Pagando, ¿verdad? Pues dice, la verdad es que ¿cuánto es lo que se le debe? No, hombre, mejor lo pago yo, porque si no, pues yo ya le hice mejoras a la casa, yo ya le hice, y entonces voy a perder más. Entonces prefiero pagar la deuda que está de por medio que perder todo lo que ya le he metido al bien. ¿Ok? Dice en el siguiente párrafo, el 336, realmente se trata de una ineficacia relativa. Dice, no es una nulidad, es una ineficacia relativa. Acción pauliana en caso de quiebra o concurso. Bueno, dice aquí, el representante de las personas que están en un concurso, ¿okay? Cuando hay una quiebra, se llama síndico, como si fuera una albacea, y entonces te dice, en ese caso en particular, aquí ya no veo el reloj, no sé por qué ya no veo, bueno, en fin, a las 10:50 chatear, ahí están dos, que están preguntando. Profe, perdón, se me quedó la duda, ya te contesté, ¿no? ¿Itchel? Profe, sí, o sea, pero, perdón, es que me volví a confundir. A ver. O sea, siempre el adquiriente va a pagar daños y perjuicios. Bueno, en el primer caso, que si él es de buena fe y aparte el adquiriente también es de buena fe, paga daños y perjuicios porque al final de cuentas sí se afecta al acreedor, porque queda libre o sea, porque el tercero queda a salvo de la acción pauliana. Ahí voy. Entonces, en este está salvo, ¿verdad? Adquirente de buena fe, subadquirente de buena fe, aquí no hay bronca, ¿verdad? Entonces, ¿el deudor va a pagar daños y perjuicios? No, simplemente va a pagar la deuda. ¿Ok? Bien. En este caso en particular, ok, pon tú, en este va a pagar daños y perjuicios. O sea, solo cuando el adquirente actúe de mala fe. O sea, si actuó de buena fe.
Así es, ajá. Si actuó de buena fe, no, ¿verdad? Este no sabe que el deudor le vendió de mala fe. Ok, ya, ¿Verdad? esa era Entonces, mi duda. ok. Ajá. Entonces, este no sabía, aquí hay que agregarle eso que dices, ¿verdad? La postura del deudor. Bueno, después hacemos otro cuadrito donde le metemos acá la postura del deudor, ¿verdad? Pero en principio, este que no sabe ni qué onda con el deudor, este adquirió buena fe y entonces todo está a salvo, o entonces nada más el único responsable es el deudor, ¿verdad? De los daños y perjuicios va a responder únicamente en este caso, ¿ok? Cuando al adquirente no se lo pueden quitar, porque en este caso sí se lo pueden quitar, entonces realmente no es que vaya a pagar daños y perjuicios, porque todos se lo van a devolver al deudor, y de ahí el acreedor se va a cobrar. ¿Sí? Ok, entonces solo serían dos supuestos cuando paga daños y perjuicios. Si actúa de mala fe y el subadquiriente de buena fe y si la cosa se pierde. Así es, ajá, es el Solo único esos caso. dos supuestos. Ajá. Y en los Así demás como, casos, en este, por ejemplo, no, se lo van a devolver al deudor y el deudor ya, el acreedor se va a cobrar con ese bien. A lo mejor no le alcanza al acreedor con ese bien, pero es lo único que había. ¿Ok? ok, sí, como vi la flechita así toda del segundo supuesto me quedé con la Ok, duda. ok, tienes razón. Profesor, tengo Pero una aquí, duda. ándale, aquí tendríamos que ponerle, más que todo, daños y perjuicios, hay que ponérselo acá, ¿verdad? Más que todo, como que ponerle acá daños y perjuicios, y la causa, lo importante aquí es que sepas por qué razón dice el autor que hay que pagar daños y perjuicios, porque es un hecho ilícito, porque él sabe que se lo están pasando a alguien que no le puede la acción pauliana quitar el bien, como quien dice. ¿Ok? Sabe bien, como que ya fregó, como que dice, ¿ok? Entonces, ahí está el hecho ilícito, ¿ok? Que él sabe bien, si se lo paso a alguien de buena fe, a ese ya no se lo pueden quitar, y entonces soy cómplice del deudor en ocasionarle un daño al acreedor, ¿ok? Por eso es el hecho ilícito. Sí, ¿alguien preguntó más? Sí, gracias. Yo, Sí, bueno, Gala. sí, Entonces, es el adquiriente quien siempre, como tal, paga los daños y prejuicios. Y en los supuestos donde el subadquiriente tiene que regresar la cosa serían cuando es de mala fe, ¿no? así es, ajá, así es. Y cuando es de buena fe, pues no Así tiene es, que no, hacer es nada. el primero, ¿verdad? Aquí acuérdate, va a pagar daños y perjuicios el primer adquirente junto con el deudor. O sea, el deudor no solamente va en un momento dado, ¿verdad? Va a responder con la deuda, sino además o sea, el adquirente y el deudor, los dos van a pagar daños y perjuicios. ¿Ok? Hay un artículo que dice, hay otro artículo, que cuando dos personas actúan conjuntamente para cometer un hecho ilícito, se convierten en deudores solidarios. ¿Ok? Entonces aquí, este adquirente va a responder de los daños y perjuicios, junto con el deudor. O sea, no solamente él, sino también el deudor, porque este es un cómplice del deudor. Todos están tratando de llevarse al acreedor de encuentro, pues, ¿no? Y Entonces, entonces, daños y perjuicios, sí, o sea, solidariamente con el deudor. ¿Sí? sí, entonces nada más el subadquiriente lo que hace es regresar la cosa, ¿no? Sí, ajá. Acuérdate, ajá, sí, pero como te acaba de decir el autor, ¿verdad? No es tanto que la regrese completa, no, sino nada más por el importe de la deuda. Ah, ok. ¿Ok? Nada más respecto a él, que es lo que te acaba ahorita precisamente de decir el autor. Hasta ahí llega. Y por eso te dice el autor que pudiera ser que el subadquirente pague la deuda mejor. No, hombre, ¿sabes qué? Pues ya a la casa ya le metí, me costó 5 millones, ya le metí 5. ¿Y de cuánto es la deuda? De 1, no, me pago el 1. Pues ya ni modo, me salió en 11. O sea, ya llevo 11. Pero prefiero eso a que se devuelvan todos los bienes y entonces otro pudiera también embargar otros acreedores. ¿Verdad? Y entonces, no, ¿sabes qué? Mejor que se queden así las cosas. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que imagínate, para una simple compraventa, tienes que checar de dónde viene, cómo adquirió la persona que te está vendiendo. Adquirió en donación, cuidado, por varias razones. Porque puede haber esta figura, que ellos estén viendo ahí, lo de la mala fe, puede ser una alternativa. Dos, las donaciones son revocables. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando tú le quieres comprar a alguien, bien, ¿cómo adquiriste tú?
Por donación, cuidado, porque puede pasar todo ese tipo de cosas. Puede ser que él, el vendedor, adquirió de mala fe para cubrir a un deudor. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, particularmente cuando la otra persona adquirió de manera gratuita. En el caso de la donación, ¿verdad? Pudo decir que haya adquirido por testamento, ¿verdad? Bien. Te dice más adelante, ahora el autor te habla de la acción de simulación. Yo antes veía el celular a las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 35. 11:35. 11:35. Ok, en 10 minutos. Ya cállese, maestro. Ok, me cayó. Porque no sé por qué ahorita ya no veo antes sí veía aquí el telefonito. El reloj. Y ahorita ya no lo veo. ¿Quién sabe por qué? Bueno, en 12 minutos me callan. Simulación. Una vez celebrado el acto real, el deudor puede realizar de manera ficticia algunos negocios que disminuyan el activo patrimonial o aumenten su pasivo. ¿Ok? Fíjate, entonces, o disminuyen su patrimonio, su activo, o aumentan el pasivo. ¿Ok? A fin de dar imagen de inobservancia que le permita rehuir el cumplimiento de sus obligaciones. Y te da ahí un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es, una persona se pone de acuerdo con un pariente para presentar una farsa de acto jurídico en el que el deudor se desprende de sus bienes, aumenta sus obligaciones o rechaza beneficios con el propósito de aparentar que carece de medios para cumplir con sus compromisos, ¿verdad? Con sus compromisos y burlar así a los acreedores. Para frustrar tales maniobras, el acreedor puede echar mano de la acción declarativa de simulación, que priva de efectos al acto ficticio y trae de nuevo al patrimonio del deudor los bienes que fingidamente habían salido de él. ¿Ok? Concepto, ya te da la definición. Si hay simulación cuando se declara que una cosa distinta de lo que se quiere en forma consciente y con desacuerdo. Puede ser en ocasiones, te dice ahí, que alguien esté simulando una operación. Ok, como te decía, el que dice que le vendió a su hijo de 3 años por eso, y con qué dinero pagó tu hijo. El que dice que le vendió a su compadre, y con qué dinero te pagó tu compadre, si tu compadre está bien fregado. Estoy viendo que tiene tu compadre tantos juicios en contra, ¿ok? O sea, que también lo están demandando otros. ¿Cómo es que él te pagó? ¿Verdad? Entonces pueden venir este tipo de cosas que te hacen suponer que la persona está simulando. Entonces muchas veces, por ejemplo, la persona en lugar de simular una venta, te decía, simula una hipoteca. Entonces le dice ahí, desde hace tanto tiempo me han venido prestando dinero, al día de hoy me debe tanto. Y entonces, espérate, si el supuesto acreedor tampoco tiene bienes con qué pagarte, o qué has hecho con ese dinero, cómo te lo entregaron. Okay, esos en principio fueron actos válidos, pero aquí se está tratando de anular esas operaciones, ¿ok? Es distinto, pues, ¿no? Y en fíjate, dicen, es una discrepancia deliberada, en fin, entre lo que se quiere realmente y lo que se declara querer. Puede ser también que la gente simule contratos, ¿ok? O sea, no solamente simula una venta, fíjate, es muy común, por ejemplo, cuando a alguien le embargaron un bien y el bien ya se va a rematar porque no pagó la deuda el deudor, entonces simulan que el deudor, el demandado, lo había dado en el arrendamiento. ¿Sabes qué? Aquí hay un contrato de arrendamiento y dice que es a 50 años. O sea, ok, si lo vas a, o sea, si hay alguien que lo quiere comprar en el remate, que lo compre. Nomás que fíjate que aquí hay un arrendamiento a 50 años. Y entonces, pues lo único que le va a tocar a la persona que compre en el arrendamiento, en el remate, van a ser las rentas. Y aquí dice que la renta mensual es $1. ¿Ok? Entonces simulan un contrato de arrendamiento. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacen es simular contratos. ¿Ok? No, o sea, no solamente que simules una hipoteca, no, le pueden cambiar esto, en fin, X contrato y quieren hacer ver que se trata de otro contrato distinto, ¿verdad? Inventan deudas y demás. Entonces te dice ahí el autor, ¿verdad? Existen, como que dice, dos voluntades, una voluntad secreta y otra voluntad pública. Entonces te dice más adelante, en la 338, te dice, mira, en la simulación existen dos contratos, ¿ok? Es muy común, por ejemplo, que la gente haga un contrato donde dice, con su compadre, ¿verdad?
como te decía, la hipoteca. Te debo al día de hoy 15 millones de pesos. Y van ante notario y hacen ese reconocimiento. Pero a su vez, van con otro notario y dicen, lo que te dice aquí el autor, hacen un contrato en donde dicen que el primer contrato no vale. El contrato que hicimos ayer ante el notario no tiene ningún valor. O lo que yo he visto es, hacen un contrato donde dice que ya le pagó la deuda. Entonces, en un principio hay un contrato que dice que él le debe 15 millones a su acreedor, a su compadre, perdón. Y en otro, hacen otro contrato, también ante notario, donde dice que ya pagó la deuda. Para que el día de mañana, si el compadre se quiere poner picudo y a lo mejor le quiere cobrar, entonces él tiene ya, espérate, aquí tú ya has reconocido que ya te había pagado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si este que está haciendo este acto de simulación le dice a su compadre, vamos a hacer una simulación de que yo te debo 15 millones, cuidado si está casado. ¿Por qué? Porque la esposa es acreedora entonces también. Si están en sociedad conyugal, vente, papá. Si se divorcia el compadre, la ñora tiene derecho al 50% de la hipoteca. Y entonces sí se te va a poner en chino, ¿verdad? O a veces simulas que le vendes a fulanito, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está en sociedad conyugal, pues el día que si andan mal las cosas ahí, hay que llevarles algo ahí para que se alegren sus esposos y demás, si el día que se anden peleando. ¿Por qué? Porque la señora tiene derecho al 50%, ¿ok? O el cónyuge, quien sea, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién se está haciendo la simulación? Porque finalmente te digo, la esposa tendría derecho a reclamar el 50%, y ese sí se viene con todo, ¿no? Si le valió, se divorció con el del compadre, pues se va a llevar encuentro al amigo del compadre, pasadita, porque siempre se lo llevaba de parranda. Entonces te dice aquí, es lo que te dice el autor, realmente hay dos acuerdos. El primero que es secreto, y el segundo, te dice a mediados, ya casi al final del párrafo, y el segundo que es público, ¿ok? Entonces él va a mostrar, en principio va a mostrar, pues el público, ¿verdad? Y si su compadre se pone picudo con él, que quién sabe qué, él va a enseñarle entonces el primero. Pero va a venirse el caso exactamente el mismo. Te dice aquí más adelante el autor, al final de la 338, normalmente la gente cuando quiere defraudar al SAT, al fisco, o quiere defraudar la ley, es que hacen ese tipo de simulaciones donde hay prestanombres o cosas así. Te dice en la 339, clases de simulación puede ser absoluta o puede ser relativa. Dice, absoluta cuando detrás del acto ficticio no existe ningún acto jurídico en realidad, o relativa cuando el acto simulado encubre a otro que las partes quisieron ocultar. Y el artículo 2181 te dice, pues tal, es absoluta en tal caso y es relativo en este otro caso. Procedimientos de simulación, te dice entonces el autor, bueno, ¿cómo le hacen los que simulan? ¿Cuáles son las maneras que tratan de hacer su tranza? Entonces te dice, categorías en la 339, ¿verdad? Negocios que tienden a disminuir, que tienden a una disminución del patrimonio, ¿ok? Y negocios que implican un aumento del pasivo. Como te decía ahorita, inventan una hipoteca, inventan que le deben dinero, ¿ok? La otra, disminuyen el patrimonio, inventan que le vendieron a quién sabe quién, ¿ok? Entonces empieza a hacer eso el deudor, ¿ok? Entre actos que aparentan una reducción de activo patrimonial se pueden mencionar los contratos ficticios de venta, cesiones de derechos, donación, aportación de bienes a sociedades con sucesivas enajenaciones de acciones, daciones en pago de créditos, etc. La simulación de incremento de pasivo puede realizarse, entonces el actor te está diciendo cómo hacen las trampas, vamos a ver, este tipo, o sea, cómo le hacen normalmente, ¿verdad? Entonces puede realizarse mediante un reconocimiento de adeudo, ya notarial, ya por aceptación o suscripción de títulos de crédito antedatados, firman un pagaré con fecha anterior, ¿ok? La constitución de gravámenes por deudas inexistentes, etcétera. Entre los cuales el más común en nuestro medio es el embargo, y te dice más adelante, es el autoembargo. Alguien simula, ¿verdad? Le firma un pagaré al compadre, y entonces el compadre lo demanda y pues no se defiende, ¿verdad? Para que el otro gane, ¿verdad? Y entonces ahí está simulado. Esto es muy importante, te comentaba,
Porque, por ejemplo, en el caso del matrimonio, ya te hemos comentado que el cónyuge que se dedicó principalmente a las labores del hogar tiene derecho hasta un 50% de los bienes que formó el otro cónyuge. Sí, nomás que no solamente es el valor, o sea, es el valor de las cosas, y el valor tiene que ver con el pasivo. Entonces, si alguien, el cónyuge que trabajó, no el otro cónyuge, sabe que las cosas ya andan medio difíciles, entonces lo que va a hacer ese, como el otro cónyuge tiene derecho hasta el 50%, se va a inventar deudas en sus bienes. ¿Ok? Le va a decir al compadre, ¿verdad? Compadre, vamos a meterle una hipoteca y para que en el momento del divorcio, el otro cónyuge le sea más difícil exigir, vamos a decir, ¿va a exigir el 50%? Sí, pero ¿de qué? De las cosas que están todas hipotecadas, pues no vale nada. ¿Ok? Y entonces él va a tratar de simular ese tipo de operaciones para no darle a su otro cónyuge la porción que le corresponde, ¿verdad? Así que viene siendo un fraude de acreedores. ¿Por qué? Porque realmente el otro cónyuge día a día se fue ganando ese derecho a la compensación. ¿Ok? No es que con el divorcio se ganó el derecho a la compensación, no, fue día a día por estar atendiendo la casa, por estar atendiendo a los hijos. Fue como se fue ganando ese derecho. ¿Ok? Entonces realmente ese tipo de conductas realmente son en fraude de acreedores, que es en este caso la esposa, o bueno, el cónyuge que se dedicó principalmente a las labores del hogar. Fíjense, cuando hay una quiebra, cuando hay un concurso mercantil, todas las operaciones que haga alguien que se haya declarado en quiebra, o en donde empieza el procedimiento en quiebra, todas las operaciones que hayan sucedido 270 días antes se ponen en tela de duda. Todas las operaciones. O sea, todo lo que empezó a hacer el que finalmente solicitó la quiebra, ahorita acaba de venir en el periódico, ¿no? Que el banco FAMSA se declaró en quiebra en Estados Unidos y consecuentemente en México fue declarado en intervención. Entonces, en México, todas las operaciones que hizo el banco 270 días antes, vamos a decir, quedan en tela de duda. Si el banco empezó a hacer pagos, puede ser que declaren que esos pagos fueron ilegales y les van a pedir a todos esos que les pagaron que devuelvan el dinero, ¿ok? Al quebrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dieron una preferencia que no merecías. O sea, el que tiene un negocio y ya sabe que los números andan mal y que va a quebrar, ¿qué va a hacer? Primero le va a empezar a pagar a sus compas, ¿verdad? Y los demás acreedores no saben, ¿verdad? En fin, que andan mal en números y demás. Y él empieza a pagarle a todos sus compadres. ¿Ok? Y entonces, por eso insisto, todas las operaciones que tienen 270 días antes de la solicitud de la quiebra quedan en tela de duda y pueden ser declaradas nulas. Así debiera ser el matrimonio. Todas las operaciones que hizo el cónyuge que trabajó, o sea, las anteriores al divorcio, debieran quedar en duda, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger al acreedor, al otro cónyuge que se quedó. El problema que se generaría es que entonces nadie quisiera comprarle a una persona casada, porque a lo mejor pues, se divorcia a la semana que viene, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa operación? Y volvemos a lo mismo. El otro es adquirente de buena o mala fe o qué sé yo. Y bueno, lo dejamos ahí y le seguimos avanzando unas 10 páginas más para la clase que viene. Sale, gracias. Profe, tengo una pregunta de lo del video. Sí. Usted había mencionado que por cada persona es un cuadro sinóptico, Sí. pero estaba viendo que, por ejemplo, hay cuadros que salen un poquito grandes, o sea, como para incluir 3 jurisprudencias en un solo cuadro. ¿Hay problemas si por No, haz 3 jurisprudencias cuadros. no afecta? No, o sea, puede ser un cuadro por cada jurisprudencia, no hay problema. Porque a veces una jurisprudencia no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Bueno, pues ok. Entonces, como quieras, ¿verdad? Como se te haga más fácil. Puede ser en un mismo cuadro, pues no. La jurisprudencia tal es este cuadro, la jurisprudencia tal es este cuadro y la jurisprudencia tal es este cuadro, o un cuadro por cada, o sea, una hoja por cada cuadro, no hay problema. Ah, ok. Y para el momento de explicar, dice que no podemos hacer de uso de nada más que de apuntes. ¿Los cuadros los podemos ocupar para Así es, los cuadros los puedes usar, así es. Sería lo ideal, ¿verdad? Lo que es señal de que le entendiste al cuadro, ¿verdad? O sea, lo que no quiero es que mucha gente se pone a leer la tesis, pues no sirve de nada. No, la cosa es que lo sepas exponer, ¿verdad? Que le entendiste, que existe un cuadro y entonces sí, te puedes ir guiando con el puro cuadro,
¿Ok? Ah, ok, no hay problema si explicamos el cuadro, o sea, Así eso es no hay válido. problema. Y sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal que vayas explicando el cuadro, pues, ¿no? Ah, ok, perfecto, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos, pues. Profe, Yo tengo una, Ah, ay, sí, yo a también. ver, Stephanie. tengo una duda sobre la clase. No entendí muy bien si el subadquiriente de mala fe solo devuelve el bien o tiene que pagar también daños y perjuicios. Ahí voy. Vamos a ver el cuadro otra vez. Tengo una duda. ¿Cuál es, dijiste? El segundo supuesto, si el Ajá, subadquiriente de mala fe solo ajá. devuelve el bien o tiene que pagar también daños y perjuicios. No, nada más devuelve bien. ¿Ok? Nada más devolvería, ¿verdad? Sí, ese. Este, nada más devolvería el puro bien. Y fíjate, realmente tienes toda la razón del mundo. Este también debe pagar daños y perjuicios. ¿Ok? Este también debe pagar daños. Porque finalmente, bueno, como es de mala fe, está ayudando a este y está ayudando al deudor. Entonces, aquí le agregamos, pues ya que dijiste, pero es muy cierta tu observación. Entonces, aquí por andar de picudo. Profe, entonces son 3 supuestos en los que se paga daños y perjuicios. Ahí voy, déjame nomás. Sí. Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjate, como está hablando de mala fe, o sea, ahorita lo que ahorita decían, como el autor está diciendo que lo que se castiga es la mala fe de al estar tratando, al saber que no se le iba a pasar, también, porque hay otro artículo que te dice, ¿verdad? Que todos los que cometen en común un hecho ilícito deben responder solidariamente los daños y perjuicios. Entonces, quiere decir que también debiera responder de los daños y perjuicios. ¿Ok? Porque todo y el deudor, los tres deben responder daños y perjuicios. Tienes razón, Estefan. ¿Ok? Ah, profe, entonces lo que habíamos dicho de que solo regresaban el bien y ya, o sea, no aplica, ¿o sí? Porque al final en todos los supuestos pagan daños y perjuicios. En este no. Ah, bueno, sí, en este sí. Ajá. No, miento, te estoy diciendo mentiras. Este no es daños y perjuicios, no. Deshacer. ¿Por qué no es daños y perjuicios este? Porque aquí lo que el fundamento de por qué los daños y perjuicios es porque a ya no se lo pueden quitar. ¿Sí? O sea, ¿por qué tiene que pagar daños y perjuicios? Porque a ya no se lo pueden quitar. En cambio, a como sí se lo pueden quitar, ya no tiene, o sea, en este supuesto, en el 2 no hay daños y perjuicios. En el 2B y C, o sea, o sea, nada más hay daños y perjuicios en este supuesto y en este supuesto. ¿Ok? Porque en estos ya el bien no puede volver al deudor. ¿Sí? En sí puede volver el bien al deudor, entonces no hay daños y perjuicios. ¿Sí quedó? No hay daños ni perjuicios ni para el adquiriente ni para el subadquiriente, solamente se regresa el bien, el patrimonio del deudor. Ajá, ¿no? así es. Y en cambio en te dice el autor, como sabe que a no se lo pueden quitar ya, ahí sí va a pagar daños y perjuicios. Como la cosa se perdió, ya no se la pueden devolver finalmente al deudor, ahí va a pagar daños y perjuicios. ¿Sí? Pero porque el bien ya no puede volver, en cambio en este caso, el bien sí puede volver. ¿Verdad? En el 2, el bien sí va a volver al deudor. Entonces, por eso no hay por qué pagar daños y perjuicios. Pero en que ya no puede volver el bien al deudor, sí hay que pagar daños y perjuicios. ¿Ok? Entendamos la razón de por qué hay que pagar daños y perjuicios. Porque en estos dos casos, el bien ya no puede volver al deudor. En cambio, en este caso, sí puede volver al deudor. Y por eso no hay daños y perjuicios. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, entonces para la próxima clase tenemos que leer hasta como la 350. Sí, más o menos. Ajá, 40, 50. Sí.
A mí me queda una duda, profe, pero si quiere ya la próxima clase con lo de Dímela acción de una vez, digo, simulación. si no tienes nada que hacer, de una vez la resolvemos. Ah, bueno, es que la acción de simulación me generó un poquito de duda lo que se mencionaba respecto a que hay una que genera, bueno, que una es parcial y una es total, Ajá. pero, ajá, absoluta y relativa. Y, o sea, tiene efectos distintos la simulación absoluta a la relativa. Sí, ajá, te dice, pueden tú entonces, dice. Puede ser absoluta o relativa en la 339, ¿verdad? ¿Verdad? Es absoluta cuando detrás del acto ficticio no existe ningún acto jurídico en realidad. O sea, inventaron algo totalmente, ¿no? Y en cambio relativa, cuando existe, dice ahí, cuando el acto simulado encubre a otro acto, ¿verdad? Que las partes quisieron ocultar bajo el ropaje de aquel. ¿Ok? O sea, en uno lo inventaron y le vendí a mi hijo de 3 años, y en el otro le vendí a mi compadre, pero hicimos otro contrato donde dice mi compadre, ya me pagaste. ¿Sí? Ah, ok, o sea, es absoluta cuando se comprueba que hubo una voluntad pública y una voluntad privada. Y es simulación relativa cuando, por ejemplo, la donación del niñito. Esa es absoluta, la del niñito es absoluta. ¿Verdad? Porque te lo estoy vendiendo a alguien y no es cierto, no es posible que la hayas vendido a él. En cambio, en la relativa te dice aquí el autor, ¿verdad? Encubre a otro acto que las partes quisieron ocultar, que es, te vendo mi casa, pero el otro ya hicimos un contrato que dice, ya me la pagué, ya me la pagaste. Ah, ok, ok. O sea, la relativa es cuando se hacen dos, ajá. Le dice el contrato contra documento o contra escritura, dice el autor. Ok, ok. Ya esa era mi duda. Sí, Bueno, profe. no, lo vemos con detalle en la clase que viene. Sí, Vale. sí, muchas gracias. Profe, sí. Yo quería ver si podíamos checar lo de las jurisprudencias que estuve revisando, porque encontré casi puras tesis aisladas de acreedor quirografario, porque fue el tema que me interesó a mí. ¿Está bien este? Sí, está bien. ¿Me dejas compartirle pantalla o quiere que se las envíe por un mensajito de Facebook para que me diga si sí aplican todos? A ver, ¿y cómo le hago para... No, olvídalo, ya puedo compartir, permítame. Ya está activado. Deme un segundo, nada más las abro todas. Sí. Profe, en lo que mi compañero abre la imagen, yo tenía una duda. Me acuerdo que había dicho que la explicación de las tesis o jurisprudencias las explicáramos. En algún momento dijo que cuál era el problema y cómo se solucionaba, pero si lo explicamos de manera diferente, ¿no hay problema? Sí, no hay problema. Ah, ok. Muy bien. Y, o sea, y los 3 miembros del equipo pueden explicar de forma distinta siempre y cuando hagan una buena explicación. Así es, porque la calificación realmente es individual, ¿eh? Ok. Profe, en mi equipo seleccionamos temas diferentes todos, ¿no importa? No importa. Ah, bueno, sí, porque son 3 tesis por cada uno. Ajá. Pero sí, son todas diferentes. Ok. Ok, a ver, estoy... A ver, ahí está. ¿Ya lo puede ver, profe? No. Se me figura que yo te tengo que... está, ya sí la puedo ver. ¿Sí? Ok. Sí. Pensiones alimenticias futuras. Ajá. Y mediante convenios se cedieron derechos de propiedad sobre un inmueble a fin de garantizarlas. Cuando este ya se encontraba grabado, no son preferentes aquellas sobre los créditos anteriores. Está interesante. Sin que ello implique afectación del derecho fundamental. Ah, está buena esta, está buena, muy buena. ¿Sí se aplicaba? O sea, por lo que yo entiendo aquí, sí. Pues, aunque el acreedor quirografario ya tenga la garantía. Pero aquí no es quirografario. Porque ya como ya está grabado, ¿ok? Ya tiene un embargo, ya tiene una hipoteca, ya no estoy, o sea, bueno, si bien es cierto, sí pueden ser que tengan como garantía todos los bienes del acreedor, pero en este caso ya está uno identificado, el que está grabado. ¿Ok? Entonces,
Fue grabado por el quirografario, es por lo que yo entiendo. Ah, bueno, pues sí, puedo decir. Bueno, ok, ajá, así es. El quirografario se grabó, ajá. Pero te das cuenta, de alguna manera ya está, ya tiene el, vamos, Ya tiene un derecho real porque ya tiene logró... una preferencia, ya tiene una preferencia. Ajá, ya tiene una preferencia porque logró Sí, hipotecar un bien. sí. Pero Pero está interesante, ¿por qué? Porque entonces viene el de los alimentos y también lo quiere embargar. Es un picudo, hombre. A este ya le habían embargado y entonces le dice a su esposa, demándame tu esposa alimentos. en nombre de mis hijos. Es un picudo, hombre. ¿Verdad? Y entonces aquí le están diciendo, no, papá, ¿sabes qué? Nomás que aquí ya tiene un gravamen antes y hay que respetarlo. ¿Ok? Sí, aquí sería, O sea, no van a estar los alimentos antes que el gravamen que ya tenía. Pero entonces sigue siendo preferente el primer, Sí, el primero. el primero, el acreedor, Así es, sí. antes que los alimentos, porque Así aquí es. estarían tratando de perjudicar de mala fe, bueno, se podría decir. Sí, ándale. Que a lo mejor sí es cierto, los huercos del papá se fue a la casa o lo que tú quieras, no les daba alimento. A lo mejor sí es cierto. Pero bueno, te dicen, no, espérate, hay que respetar primero el gravamen. Si el terreno ya estaba grabado y a ese va a ir antes que los alimentos. Sí, está buena la tesis. Ok, perfecto, profe. Y esta es la otra que había tomado, la del tercero excluyente de dominio. Ajá. Que pues a falta de inscripción registral, sí. Pues sigue siendo de un acreedor quirografario porque no tiene un derecho real ni un poder directo. No me acuerdo si es esta o la tercera tesis que decía que si no había sido inscrito, que aunque alguno hubiera sido inscrito en juicio y el acreedor quirografario todavía no estuviera, se violaba una garantía de igualdad de las partes, o sea, de los acreedores, porque el acreedor quirografario se había hecho su deuda primero, debía tener el mismo derecho que un deudor hipotecario. Eso está interesante porque, mira, en principio, se paga primero la hipoteca antes que el embargo. El embargo es un derecho personal y la hipoteca es un derecho real. ¿Esa cuál es? ¿Dónde está? Estoy buscando, profe. Es que no me acuerdo. Es que ahorita le moví. Es esta, creo. Es un crédito no hipotecario, ¿qué no? El embargo, Espera, es que está al suprimir el derecho a exigir. Y luego, no te creas, va a haber a veces muchos criterios que son absurdos, ¿eh? No creas que lo que dice aquí es correcto. O sea, puede ser que haya criterios, pues que en fin, que los hicieron y realmente no son correctos. O sea, la misma Corte Suprema puede hacer jurisprudencia que esté equivocada, ¿verdad? O sea, el hecho que haya en este caso un criterio, no quiere decir que ese fue el criterio de este colegiado, pero eso no quiere decir que esté bien hecho. ¿Okay? Ajá, el de Guanajuato, pero o sea, no significa que esté bien hecho, pero este me llamó mucho la atención. Ajá. Porque leía que había un derecho de igualdad y yo dije, ¿cómo? Ajá. Pero esta sí me causó un poquito más de ruido porque no sabía cómo explicarlo, porque sí debe de haber un derecho de igualdad para los acreedores, por decir, de primero en tiempo, primero en derecho, si el quirografario fue primero que la hipoteca, pero pues nunca lo constituyó de una forma que le diera un derecho real ante notario público o que constituyera la hipoteca en el registro público de la propiedad. Voy. Sí, profe. Entonces dice aquí. El artículo tal Código Procedimiento Civil de Guanajuato dispone que una vez que se ha iniciado el juicio hipotecario, se impide embargar el bien hipotecado. Está mal, ¿eh? Ese artículo está bien mal. O sea, porque vamos a imaginar que el terreno vale 10 millones. Tiene una hipoteca de 1 millón. ¿Por qué le impides embargar en segundo lugar de cuenta? O sea, el artículo, en fin, habrá que verlo, ¿verdad? Pero en principio el artículo pues está mal. Pero bueno, dispone que una vez que se ha iniciado, dispone que una vez que se ha iniciado el juicio hipotecario, se impide embargar el bien hipotecado y por consecuencia inscribir el gravamen en el registro público de la propiedad, lo que viola la garantía de igualdad al suprimir al legislador el derecho de exigir el pago del crédito no hipotecario, al suprimir el legislador el derecho de exigir el pago del crédito no hipotecario mediante embargo, con el consecuente
con el consecuente derecho, ahí voy, con el consecuente derecho a su publicación en el registro inmobiliario, sin existir una razón objetivamente válida o constitucionalmente sustentada, puesto que la propia ley concede al acreedor hipotecario un derecho real que le permite perseguir el bien y por ende la persona de preferencia y le otorga preferencia respecto al acreedor quirografario, de modo que el derecho al cobro del crédito hipotecario no se menoscaba ante posibles reclamos posteriores, que lo estoy diciendo. En cambio, de la situada regulación protectoria se impide al acreedor quirografario para el caso que exista remanente con motivo del remate o no prospere la acción hipotecaria, pueda asegurar la satisfacción de su crédito. Ajá. Este te está diciendo que si ya está hipotecado, o sea, el artículo dice que si ya se inició el juicio hipotecario, ya no le puede caer un embargo por otra deuda. Y entonces el legislador está diciendo, pues, el artículo está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si todavía le sobra a este acreedor hipotecario, ¿verdad? Todavía cabe otro o embargo. incluso, dice aquí, puede ser que pierda, el que mandó la hipoteca puede ser que la pierda, puede ser que el otro les demuestre que ya pagó la hipoteca, o que la hipoteca es nula, o vete a saber qué, ¿no? Y entonces te dice, ¿sabes qué? Realmente el artículo está mal al no darle oportunidad a los acreedores quiroprácticos para embargar. ¿Ok? Ok, pero puedo explicarlo así de que está mal porque no le dan oportunidad a los acreedores quirografarios o prefiere que cambie otro. Se constituyó una hipoteca, se inicia el juicio y durante el juicio alguien trata de embargar. Pues hay un artículo en Guanajuato que dice que eso no se puede hacer y la conclusión que da el colegiado es que eso es incorrecto porque a lo mejor pierde, el acreedor de hipoteca pierde y además pues, porque todavía hay cabida para otros, pues, ¿no? Entonces lo vas a decir de esa manera. Ok, profe. Órale. Gracias. Sí. ¿Quién más falta? Yo, profe. A ver. Déjame quito mi Yo pantalla. tengo una duda pequeña. Bueno, dos. La primera es, por ejemplo, nosotros queremos hacer la exposición en Zoom y grabarla y ya de ahí subirla. ¿Podemos como compartir los mapas bueno, como ahorita mi compañero compartió su página? ¿O necesita que subamos los mapas en Word? Pues lo puedes, o sea, mientras esté en el video, ahí se pueden ver los cuadros, no hay problema. Vea, porque si aquí comparto la pantalla, por ejemplo, yo ayer hice una investigación para las tesis y las dividí por temas: deudas líquidas, deudas en deudas de moneda extranjera, acreedores quirografarios y cantidad nominal, y de ahí voy a escoger 3. Ajá. Por ejemplo, si aquí hago mi mapa y lo voy presentando así, ¿quedaría bien? Pero así como estoy viéndolo ahorita. Más o menos. Sí, No, porque pero la cosa es que yo vea qué dice la tesis. no, por eso, profe, pero mi mapa conceptual, que si así lo puedo presentar. A ver, otra vez, entonces no entendí. A ver. Por ejemplo, trabajo que estoy presentando, que fuera mi mapa conceptual. Aquí ya está todo, ya inserté mis llaves, ya lo hice bonito y todo. Y durante la presentación que estamos hablando, ve que se graba. Aquí, por ejemplo, que nosotras abajo presentemos todo. Por ejemplo... O sea, ¿tú harías un cuadrito? Así. Ajá, Que este sea mi mapa. ¿Se puede así, profe? Pero sigo sin entender. O sea, creo que lo que mi compañera quiere decir, profe, Si quieres, quita tu pantalla. Yo ya tengo mi cuadro y ya le explicas mejor. porque creo que lo que le quieren decir, profe, es que si ponen el cuadro a la hora que están exponiendo. Algo así, sí. profe. Sí, no, ándale. Y ahí lo empiezas a exponer verbalmente. Ajá. O sea, en tu video aparece eso. Sí. Sí, y nomás deja el cuadrito así como yo estoy acá, ¿sí me ves, verdad? Sí. Así, deja el cuadrito de quien esté exponiendo. Y entonces ya cuenta. Ok, sí, profe, esa era mi duda. Ándale, entonces tú puedes estar exponiendo ahí, ¿verdad? Ahí está la jurisprudencia ya en un cuadro sinóptico o lo que sea, y yo te estoy viendo ahí que tú estás explicando. Uh-huh. ¿Está bien? Y entonces ya queda bien porque se queda grabado y ya nada más subimos el video. Ajá, subes el video donde
está apareciendo, ¿verdad? Esto que estás explicando y en un cuadrito la persona que lo está explicando, ¿verdad? Sí, y aparte se puede hacer por Zoom y ya estamos las tres. Ajá, pero finalmente el video lo vas a subir a Facebook, Ujú, ¿verdad? Y va a quedar... porque ve que se puede grabar. ¿Mande? Porque ve que se puede grabar. Entonces la grabación la subimos a Facebook. Así es, el problema a veces es que Facebook no te va a dejar subir, ya le checas, ¿verdad? A veces videos tan pesados. Y entonces Pues son 12 minutos. bueno, en fin, no sé cuánto pesa, dependiendo ¿cómo se dice? La claridad o, ¿sí me explico? Entonces, a veces hay que irse a otra página para que le reste un poco de nitidez y pese menos el video y ahora sí lo puedas subir a Facebook. Sí, profe. ¿Está bueno? Sí, ya. Gracias, profe. Vale. Profe, son las tesis y el cuadro que se explica. También Así nuestro es, las cuadro dos sinóptico. cosas. Así es, las dos cosas. Ah, ok. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego.